por todo el mundo, se han hallado restos arqueológicos bastante intrigantes y de los que pocos hablan. Obras que han desconcertado a investigadores y entusiastas debido a su enigmática apariencia. Exploraremos algunas de las más misteriosas y poco conocidas que han representado muchas culturas a lo largo de la historia. En el sur de América, concretamente en Perú, hallaron lo que actualmente se conoce como la cultura Picús, que se desarrolló entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo. Los Picús adoraban al dios Ayapaec, originario de la cultura mochica. Se han encontrado casi 2000 pozos funerarios cerca del Cerro Picús, cuya profundidad oscila entre los 4 y 14 metros. Algunos alcanzan hasta los 15 metros, con un diámetro entre los 70 centímetros y 1 metro. De esta cultura destacan las vasijas cantarinas, de las que ya hemos hablado, que dejan escapar melodiosos tonos a medida que sirve el agua o licor que contienen, emitiendo los sonidos del animal que representan. Como en otras culturas, abundan las representaciones de serpientes o demonios. Vemos a este personaje con serpientes en las muñecas, tobillos y en todo el cuerpo. Este otro lleva cabezas humanas alrededor del cuello y encima de su cabeza serpientes. Esta figura también sigue el mismo patrón. Parece que era muy normal adornar el cuerpo de esta forma. Y por supuesto, no faltan las representaciones demoníacas o la aterradora cara del dios Ayapaec, el degollador, representado como un ser antropomorfo dotado de colmillos de felino. Se hacían sacrificios en su honor para que les proporcionara buenas cosechas. Además, decían que tenía el poder de transformar a los seres humanos en demonios. Esta representación nos recuerda a los dioses de la India, que también sacan la lengua. Curiosamente, algo que siguen haciendo en la actualidad muchos famosos. Otra figura con las mismas características y mucho más detallada es esta, que como vemos también muestra la lengua. Pero de todo lo hallado, lo que más llama la atención es la Venus de Frías, que se encuentra en la Sala de Oro del Museo Picús de Piura. La llaman también diosa de Frías. Está realizada en oro de 24 quilates y engastes de platino. Mide 15,4 centímetros de alto y su peso es de 60 gramos. Unos alambres torcidos y soldados remarcan sus grandes ojos enchapados con láminas de platino. Fue descubierta por unos huaqueros en 1956 cerca de Frías, y se cree que puede tener más de 1500 años de antigüedad. Pero lo más sorprendente de esta figura, y que nadie menciona, es su cabeza alargada, que nos recuerda a los cráneos de Paracas, o a la cabeza de Nefertiti. Dentro de la cultura tolita, las deidades también se muestran terroríficas, y las representaciones son muy similares a la cultura chavín. Llama la atención la representación del sol, cuyos rayos son serpientes, y sus cabezas están en la punta. Curiosamente, ha sido incluido en el logotipo del Banco Central de Ecuador. También aparece en la moneda de este país de 50 sucres. Las criaturas reptilianas han estado presentes en muchas culturas, seres de aspecto extraño, al igual que las figuras de la cultura Ubaid. En Chiclayo, Perú, hay una estatua inspirada en la iconografía y cerámica de los estándares de Sipán, cuya imagen representa al dios Morrop. Los mochicas lo consideraban un ser poderoso, el mediador entre el mundo de los vivos y de los muertos.
La realeza y los sacerdotes tenían línea directa con esos dioses, y se relata que fueron los que ayudaron a los mochicas a ampliar sus territorios, ofreciendo a cambio el sacrificio de sus enemigos. Podemos ver más representaciones de serpientes en el famoso Picasso Tolita, una escultura de cerámica que fue realizada por la cultura Tomaco La Tolita y se conserva en el Museo Nacional del Ecuador. Observamos que posee colmillos felinos. Una serpiente rodea el cuello como un collar y otra serpiente nace de su ojo izquierdo. En esta otra figura, que pertenece a esta misma cultura y fue vendida al Museo de Israel, el personaje saca su enorme lengua, dejando ver sus grandes colmillos y orejas. Estas otras representaciones que podemos apreciar en el Museo Arqueológico Wildebauer, en Ecuador, llevan en sus manos cabezas humanas. Se cree que son decapitadores. Dentro de la cultura Cupisnique, que se desarrolló en el antiguo Perú entre los años 2000 a.C. y 200 a.C., podemos ver esta gigantesca escultura con grandes colmillos. Y esta vasija ha sido decorada con la figura de una enorme serpiente. Otra cultura que nos muestra a esos dioses o demonios es la cultura Jama-Cuaque, asentada en la República del Ecuador. Entre sus representaciones aparecen seres no humanos. Se podrían describir como seres híbridos con rasgos humanos y de animales. En Crónicas de Indias se dice que esta especie de híbridos estaban expuestos en los templos y eran considerados seres divinos. En el Museo Popol Vuh de Guatemala podemos ver esta enorme y terrorífica figura, de enormes dientes y grandes orejas, sacando la lengua. Se le conoce como Camasots, un humanoide que supuestamente descendió del cielo y tenía cabeza y alas de murciélago. Era el servidor de la muerte. Representaba la noche, la muerte y el sacrificio. Era el dios del mal que transmitía enfermedades. Se hacían sacrificios en su honor. También en el Museo Popol Vuh se encuentra esta figura, que tiene un gran parecido a las representaciones reptiloides halladas en otras partes del mundo, y que nos hace recordar a las famosas figurillas Nomoli, datadas entre 2500 y 17.000 años de antigüedad. Llama mucho la atención esta otra representación de la cultura Jama-Cuaque, que, como puede apreciarse, tiene una enorme y larga cola. Habría que señalar que en las Crónicas de Indias se dice que los nativos consideraban que eran especies no humanas que deambulaban entre ambos mundos. Los cuernos y las serpientes aparecen en lugares tan lejanos como China. En esta obra se aprecia cómo una serpiente rodea el cuello, y por supuesto no podían faltar los cuernos. Parece una casualidad que los gestos de estos supuestos dioses, o según la creencia de la cultura Jama-Cuaque, seres no humanos capaces de estar en los dos mundos, han llegado hasta nuestros días. El simbolismo de sacar la lengua, o el cornuto con las manos, sigue utilizándose en nuestro tiempo. ¿Es una casualidad? ¿O quizás sea la evidencia de que actualmente siguen gobernando los mismos seres no humanos? La única diferencia es que ahora no muestran sus caras a todo el mundo, solo a unos pocos, con los que hacen pactos para mantener a la gente ignorante de su presencia. Pero cada vez les está resultando más difícil ocultarse.